Bien, vamos a pasar a la, digamos, conferencia central de esta jornada, y para ello pues os presento a Nigel Poole, que es vicedecano académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres. Es responsable de los programas de grado y posgrado, tanto presenciales como a distancia, de esa escuela. Es experto en gestión de grupos internacionales en investigación de cuestiones de desarrollo económico y social, en temas de gestión y comercialización de recursos naturales, en temas de contaminación ambiental, estándares públicos y privados de seguridad alimentaria, sistemas de mercado agroalimentario, actividades institucionales ligadas a los sistemas de mercado y a las estrategias de las compañías agroalimentarias. Es miembro de un montón de asociaciones profesionales científicas, revisor de publicaciones científicas, es editor de la publicación Food Policy. Y bueno, no podría citar sus artículos sin perder todo el tiempo dedicado a la conferencia, y por lo tanto, bueno, le agradecemos muchísimo su presencia aquí. Yo creo que la visión desde esa perspectiva que tiene, bueno, tiene conocimiento también de las cuestiones agroalimentarias españolas, es experto en los temas de cítricos en España, pero vamos, tiene esa visión de los problemas ligados a la alimentación en los países del trópico. En el fondo, los países pobres son los ligados al trópico, y desde esa perspectiva yo creo que nos puede sugerir bastante, y de su experiencia investigadora en ese contexto nos puede sugerir bastantes ideas. Gracias, Nigel, y te dejo la palabra. Muchísimas gracias por esas palabras de bienvenida. Es un placer, es un honor estar aquí y poder participar de este evento. Yo diría que no soy experto de tantas cosas en realidad. Son muy gratas las palabras, pero no me reconozco exactamente tal como sí. Pero es un placer estar aquí, un privilegio estar de vuelta en Madrid también hace varios años. Tengo que decir que, no sé si la pantalla va a salir, tengo que decir que esta conferencia central, esta ponencia central de la conferencia es mi interpretación personal y me represento a mí mismo y no a la institución. Quizás la institución misma no reconocería todo lo que digo porque hay algunos puntos críticos. También algunos puntos críticos en cuanto al modelo anglosajón de cooperación técnica, porque no sé si es cooperación o competencia. Y hay algunos aspectos muy positivos de la competencia y competitividad, pero es perjudicial también, creo, y a eso quizás volvemos después. En cuanto al español, puede haber asuntos de vocabulario. Si no me comunico muy claramente, que alcen la mano, por favor, y tengan el favor de interrumpir si fuera necesario. Hemos pasado por algunas correcciones de la Academia Real Española esta mañana, pero espero que todo salga más o menos bien en la pantalla. Me han pedido varias cosas. Vuelvo a la hoja. ¿Qué dice la página? Me han pedido compartir mi experiencia en la investigación para el desarrollo, y me parece algo egoísta venir aquí y contarles mi biografía. Perdónenme por eso, por un lado, pero por otro lado, la experiencia personal es lo que crea las observaciones y las sugerencias que puedo hacer sobre mi situación actual, la actualidad británica, y si me atrevo a hacer las sugerencias que me han pedido hacer, es en base a mi experiencia propia. Entonces, perdónenme por ser egoísta y hablar de mí mismo. En segundo lugar, es la experiencia del centro y de la universidad. Mi historia en la universidad ha sido un poquito complejo, vinculado con esas
esos asuntos biográficos, pero no detengámonos en los puntos muy personales. Pero pasaremos después a los marcos legales o normativos para fomentar, priorizar y reconocer la investigación para el desarrollo en la universidad y también en el Reino Unido. Y quizás abarcamos un poquito más otros contextos. Al llegar a las propuestas y sugerencias, no me atrevo a decir mucho a ustedes. Puedo hacer las sugerencias que me surgen, son las críticas quizás de lo que hacemos en Inglaterra y lo que hacemos en la Universidad de Londres. Sin embargo, es un placer y espero que vayamos estimulando un poquito más la discusión. La presentación misma entonces tiene 3 o 4 secciones y podemos tener una pequeña pausa durante el transcurso si fuera necesario y aprovechemos el momento para hacer alguna pregunta si quieren, para no ocupar demasiado el tiempo hasta las 12 o las 12:30, no sé cuál es el horario, pero parece que me han dado un espacio bastante amplio que no quiero ocupar totalmente yo mismo. He mencionado el modelo anglosajón de cooperación. Es un modelo de concursos realmente y competitividad. Y cuando hablan ustedes de cooperación, no sé hasta qué punto reconozco ese concepto porque el trasfondo mío es de otra experiencia. Voy a enfocar en nuestro departamento de desarrollo en el ultramar DFID, que tiene fondos totalmente desvinculados de la nacionalidad. Son concursos abiertos y vamos a ver que hay mucho dinero andando por ahí que ustedes, tanto como yo, tenemos derecho a aprovechar. Hemos mencionado también la cuestión de cooperación norte-sur. Es en este sentido que considero que la cooperación es muy importante en mi contexto. No creo que cooperamos mucho dentro de Inglaterra, pero hay necesidad de cooperar norte-sur, respetando todas las cualificaciones que hay acerca de este concepto de norte-sur. Pero los fondos están desvinculados, entonces el desafío es vincularse con organizaciones en el sur de investigación. Es un proceso complejo el desarrollo, como dijo Eduardo Sánchez, muy de acuerdo con eso. Vamos a ver que el cambio climático entra mucho en juego en nuestra situación. Y me gustan las ideas de alianzas plurianuales que hay en la investigación, especialmente entre los donantes y los que tienen que implementar los programas de investigación. Eso es una gran falla británica, creo, por no desarrollar suficientemente la capacidad nacional, sino abrir concursos muy ampliamente y tiene un efecto perjudicial. Pero estoy más o menos entrando en las sugerencias sin pasar a los demás puntos. Entonces, avancemos. Voy a tratar de avanzar. Puede ser. No sé si fui yo que avanzamos, vamos a ver. Un milagro ocurrió ayer. Llegué de Londres en un vuelo y todos los vuelos los vuelos anteriores llegaron aterrizados en la pantalla y los vuelos posteriores llegaron aterrizados en la pantalla. Mi vuelo, por lo visto, no aterrizó. Es decir, y sin haber llegado, les aseguro que no llegué con paracaídas, pues ocurrió un milagro, que un académico llegó a la Tierra, se aterrizó en forma milagrosa. Me llama la atención de que las universidades son una esfera, o la academia no se concentra mucho en las cosas terrenales. Es que siempre hay un desafío que los investigadores
nos aterricemos y nos ocupemos de las cosas bien palpables, porque la pobreza, como hemos escuchado, la pobreza es muy palpable para muchos del mundo. Y siendo investigadores es muy fácil andar por los cielos sin aterrizarnos y sin reconocer la realidad. Espero que mis experiencias personales no sean demasiado celestiales, sino nos concentremos en cosas palpables, prácticas. Es un desafío para todas las universidades, todos los académicos, creo. Aterricémonos realmente en la realidad. Veremos que los sistemas de investigación y asesoramiento que tenemos están convirtiéndose en una conciencia de que los efectos de la investigación sí realmente importan. Pero hasta ahora, y siendo editor de una revista académica, yo estoy consciente de que mucho de lo que escribimos, mucho de lo que publicamos, es tan elevado que no tiene mucho que ver con el mundo real. Entonces, el aterrizaje es muy importante. Esas son las secciones, entonces. Entremos en la materia. Son 4 puntos: la experiencia personal, las experiencias institucionales. Y tengo el mismo trabajo con 3 empleadores realmente. Son Y College, Imperial College y SOAS. Y voy a explicar un poquito más de las 3 entidades en un momento. En cuanto al asesoramiento del trabajo de investigación, tenemos un sistema que en las siglas británicas son la REF, que he traducido como el marco de excelencia en la investigación, un proceso nacional de asesorar la contribución o el efecto de la investigación, o más bien la calidad, no tanto la contribución al desarrollo, sino la calidad de la investigación. Y eso es un marco importante que tenemos que tomar en cuenta. En tercer lugar, soy miembro de un emprendimiento muy interesante, multidisciplinario, que se llama London International Development Center. Esas siglas van a aparecer un poquito durante la ponencia. Mencioné las políticas y prácticas en Gran Bretaña. El DFID es el Department for International Development, el Departamento para Desarrollo Internacional. Y ese departamento juega un papel muy importante en la investigación británica, y el departamento mismo cree que juega un rol muy importante globalmente. Siendo británico es muy egoísta también, pues considera que su contribución es muy significante. Llegamos a las propuestas y sugerencias, y me atrevo a algunas sugerencias, pero en ese momento quizás entramos en una discusión. La parte egoísta es que no me considero un académico típico, y eso ha afectado mi carrera realmente, porque del bachillerato fui a la maestría y al doctorado, pero no en esos pasos, sino me recibí en primer lugar en ciencias agrícolas y a la maestría de extensión agrícola, y entonces al campo, y pasé un año en África y después 11 años en el Paraguay, y me convertí de un científico a una persona más ocupado con las ciencias sociales y económicas. Es decir, saliendo de ese vaquero me di cuenta de que los mercados sí importan, y hay que saber no solamente producir, sino comercializar los productos agrarios. Y me metí entonces en la comercialización y las cuestiones económicas. Pero el proceso de volver a la academia me llevó bastante tiempo, y volví a la universidad en 1992, después de varios años en el campo, pero con una experiencia
multidisciplinarias. Y yo considero que yo valorizo toda esa experiencia. No creo que es un trayecto normal y no creo realmente que las universidades aprecian o valorizan esa experiencia, porque la carrera generalmente va de la escuela a la universidad, a la universidad, a la universidad, y uno se queda dentro de la universidad, del bachillerato a la maestría, al doctorado, sin entrar en el mundo real. Eso es el problema eso es como uno puede perder la pista de aterrizaje. Pero entré en una forma retrasada, soy persona retrasada en la carrera académica, pero en aquel momento al entrar en la universidad no fue muy fácil. Realmente gocé de una oportunidad muy escasa y quizás por la amistad, por otras razones, pude entrar en la universidad después de varios años afuera. Es muy difícil ahora entrar en la universidad cuando uno tiene 30 y pico años, porque uno no tiene la lista de publicaciones muy necesarias. Pero si uno no puede entrar en esa edad, uno no puede traer toda esa experiencia. Son oportunidades muy limitadas, diría, para entrar en la media edad, digamos. Pero gracias a ciertos pequeños fondos me metí en la investigación y, como se ha dicho, hice mi doctorado sobre la comercialización de los cítricos de Valencia a Inglaterra, sistemas de comercialización. Y eso fue el fundamento me metí en nuevas disciplinas en una forma muy interesante para mí, pero me dio la entrada en la universidad. Siempre hay necesidad de colaborar con investigadores más experimentados y eso no fue mi experiencia realmente. Entre más o menos a solas habría sido mucho mejor tener mentor que me ayudara a entrar en la universidad. El punto de importancia de esto es que creo que deben haber otras entradas en una carrera académica que lo normal, lo que llamo la entrada normal. Pero habiendo aprovechado pequeños fondos para hacer mi doctorado, también con colegas posteriormente nos aprovechamos una apertura del gobierno británico para dar fondos. Otra vez, por las circunstancias favorables, fue posible lanzarnos, no solo yo, sino colegas, en investigaciones sobre el desarrollo en el ultramar. Y en aquel momento el gobierno fue bastante generoso y aprovechamos esas aperturas y llevamos una serie de proyectos sobre asuntos de comercialización agraria, sistemas de comercialización en diversos países, diversos continentes. Tanta diversidad de que en mi carrera considero que entre todas las debilidades que tengo, una falta de punto focal en la investigación es importante. He vivido una experiencia mucho más interesante que he enfocado. Es otro aspecto creo que uno tiene que enfocarse muchísimo para tener una buena carrera académica y entrando cada vez más profundamente. Las universidades, por lo menos a mi ver, no aprecian intereses más amplios, sino una especialización muy de fondo. Es mucho más interesante tocar varios temas, pero así uno no crea una carrera académica muy elevada, creo. Entonces, por vagabundear por Latinoamérica, África, la cuenca mediterránea y Asia Sur y Asia Sureste, tocando una serie de temas, he mencionado los cítricos, van a ver de esta lista y de lo que se ha dicho un sinfín de cosas. No soy experto en ninguno de estos asuntos, pero estoy muy interesado en estos y me pringa en todo. Estudios de los consumidores, organizaciones de productores, eso es algo que ese asunto sigue
siendo un tema muy importante para mí. Y sobre las organizaciones trabajamos todavía. Las TIC, me explico, tecnologías de información y comunicación, y los sistemas alimentarios son un tema muy importante. La divulgación de teléfonos móviles celulares por África, por ejemplo, y la multiplicidad de usos que tienen es algo extraordinario. Pero eso es un tema que no he podido seguir porque no había la financiación plurianual, si puedo decir. Bueno, volvemos a ese tema. Educación rural, veo el vínculo entre el desarrollo rural y quizás de que el mundo de la educación, de la docencia, se ha desvinculado del mundo del desarrollo rural y agrario. Estoy interesado en combinar esos aspectos. Van a ver que voy a apreciar mucho la multidisciplinaridad y cruzando las barreras y las disciplinas, las fronteras disciplinarias, creo que es muy importante. Últimamente, y hablamos algo ayer de cadenas de valor, es un tema que se usa muchísimo. Es un concepto que no se explica muy claramente porque hay varios entendimientos en cuanto al tema, pero en eso y también en las organizaciones de productores sigo todavía. Es decir, yo diría que cadenas de valor son un tema de moda y muchos donantes están interesados en el tema sin saber exactamente lo que queremos decir, pero es ahí donde están los fondos para la investigación y siempre los académicos siguen los fondos y hasta cierto punto eso he hecho yo mismo, que es una verdadera debilidad, tener que seguir los fondos para proseguir una carrera de investigación y de una carrera académica. La base intelectual es eso. Hemos aprovechado también, yo mismo he aprovechado los estudiantes de doctorado que también han sido igualmente diversos en varios países, varias regiones, un sinfín de temas que para mí es muy interesante, pero tiene las desventajas anteriormente expuestas. Pero todavía tengo estudiantes de doctorado en Grecia, Bolivia, Burkina Faso, Nicaragua, que son los puntos en común en estos países, en estos temas. No, el punto común a lo mejor es mi interés. También en cuanto volvemos a la importancia de la publicación en revistas académicas, pero a través de los estudiantes de doctorados y también los estudiantes de maestría, yo mismo y colegas hemos aprovechado la posibilidad de hacer publicaciones de su trabajo. Eso es muy importante en la carrera personal, pero son una importante vía de llevar a cabo las investigaciones también. En el pasado, o incluso hasta ahora, las fuentes de financiamiento vienen a través del gobierno británico y varios otros organismos de la FIDA, no tanto. No sé si las siglas se explican. No. ¿Qué quiere decir FIDA? IFAD, International Fund for Agricultural Development, Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. La Fundación Ford también es la entidad que nos ayuda en cuanto a cadenas de valor. La FAO de las Naciones Unidas también en las cadenas de valor. Nunca me he metido personalmente con la Unión Europea y la Comisión Europea, sus fondos, pero he aprovechado a través de terceros de eso, con la excepción de que el trabajo actual que llevamos con Food and Agriculture Organization, las Naciones Unidas, percibe fondos europeos. Pues yo no entro en eso directamente. Creo que son los españoles más bien que los británicos que son los expertos en aprovechar fondos europeos. Y la colaboración, hemos dicho anteriormente que la colaboración es un asunto norte-sur y un asunto norte-norte.
pero la importancia de lo que he hecho ha dependido mucho de la colaboración con universidades locales en los países en vías de desarrollo, también los centros internacionales. Hay un rango un complejo de centros de investigación agraria internacionales con los cuales participamos. También con las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y la clase de organizaciones que Eduardo Sánchez nos ha mencionado. Pasemos, si no hay preguntas en particular, a las experiencias institucionales. Si eso es la parte biográfica de lo que he hecho, todo eso ha afectado las observaciones que hago sobre los sistemas de apoyo a la investigación y identificando las fuerzas y las debilidades del sistema británico y un poquito más allá. Las experiencias institucionales, entonces, la Universidad de Londres es una universidad federal, no sé cuántos estudiantes hay en total, más de 100,000. Pero comprende como 20 colegios independientes, semi-independientes. Nos relacionamos en una forma muy compleja entre los colegios y el centro. Compartimos los colegios, trabajamos juntos y competimos también en el mundo estudiantil y para los fondos de investigación. Es una situación bastante compleja, pero tiene sus oportunidades y ventajas. Pero mi trabajo mismo inició en la Universidad de Londres cuando empecé el trabajo con Y College entre los años 1992 y 2000. Fue entonces que empecé la carrera, el doctorado, etcétera, etcétera. Y voy a hacer algunos comentarios sobre las presiones que sentimos en ese pequeño instituto. Es más o menos la facultad la facultad de Ciencias Agrícolas, Agrarias de la Universidad de Londres, una unidad semi-independiente de la Universidad Federal. Pero en el año 2000 nos fusionamos o fuimos tragados, mejor dicho, por Imperial College London, uno de los colegios más prestigiosos, diría, de Londres. En aquel momento, o en el año 1998-99, Imperial College de Science, Technology and Medicina, la ciencia, la tecnología y la medicina, un enfoque muy, muy científico en el sentido de ciencias naturales. Percibió la oportunidad de fusionarse con una entidad mucho más pequeña y de menos prestigio como Y. Eso es Y, esa es la palabra, eso es lo que digo, es Y College. Y fue una muy buena idea durante los fines de los 90. Abrió la perspectiva de que una entidad muy científica pudiera entrar en un mundo más rural, más socioeconómica. Y esa vista fue muy bien recibida en aquel entonces. Pero sino por un cambio de rectorado en el año 2001, 2002, todo ese sueño, esa visión de entrar en cosas nuevas, cosas de recursos naturales, las ciencias socioeconómicas, esa visión se perdió y poco a poco la Imperial College fue cortando y francamente arruinando el Y College. Sin embargo, quedamos nosotros por un periodo de 7 años y luego, por otras razones, por independizarse Imperial College de la Universidad de Londres, por hacerse independiente, mi programa, que voy a mencionar en un momento,
tuvo que salir de la entidad independiente y volver a entrar en la Universidad de Londres. Y por lo tanto entramos en la Escuela de Oriental and African Studies, la Escuela de Estudios del Oriente y de África. Y voy a comentar, es una institución muy diferente que el Imperial College, pero también participa de una entidad muy interesante que es la London International Development Center. Durante ese periodo hemos colaborado con varias universidades, pero el contexto de lo que voy a decir no se concentra tanto en las universidades británicas y extranjeras, pero también debo mencionar que hemos colaborado también con la UPM. Y College fue un colegio muy pequeño y sufrimos entonces las presiones y las políticas de hacer más de todo. Cada año, el año escolar, el año académico inició con una plática, el estado de la nación, por ejemplo, en que se menciona hay que hacer más investigaciones, más enseñanza, más administración. Y esas presiones sobre los investigadores, yo creo crearon un sentido de desánimo, se puede decir, porque en una vida muy ocupada hay que hacer más de todo. Y eso, por supuesto, es muy contraproducente, no es eficiente hacer más de todo. Y sentimos esa presión. Yo sentí esa presión porque había los incentivos para la formación personal y el ascenso profesional dependía de más publicaciones en revistas académicas y el asegurar fondos. Entonces, publicaciones y fondos, más de todo, atraer todo y hacer todo no muy bien. Y es una falla, fue una falla en el sistema. Y se debe también a este ejercicio de asesorar la investigación, que voy a mencionar después, que tiene aspectos positivos, pero un conjunto de presiones con efectos contraproducentes. Los académicos no podemos siempre hacer más de todo. Imagino que muchos de nosotros estamos muy ocupados y tener el desafío de hacer más de todo, atraer los fondos, publicar más, administrar más, enseñar más, es demasiado más de todo. Y entrando en Imperial College fue un poquito peor realmente, porque es un colegio de alta excelencia, si se puede decir. Se considera número 1 o 2 o 3 en Inglaterra. Tenemos una enfermedad de ligas o de listas en Inglaterra, si son ligas de actuación en la salud, en la educación, en las escuelas, en las universidades, no solo las ligas de fútbol. Ligas hay que monitorean la actuación de entidades en todos los aspectos. Imperial College es entre los primeros y fue un desafío para nosotros. Por razones estructurales también es difícil que los académicos en la socioeconomía y académicos en las ciencias agrícolas o agrarios y el desarrollo rural puedan publicar en las revistas más citadas. Entonces entramos con una desventaja en ese ambiente medio hostil en cuanto a la investigación y la publicación. Entonces hubo esta alta presión sobre académicos para maximizar la calidad de publicaciones y el impacto, en un sentido, el impacto en términos de las citaciones. Y esa presión fue difícil. Pero Imperial College sí es una entidad bastante grande. Los datos financieros en los últimos años son ingresos más de 600 millones de libras. Hace 2 años eso habrá sido una cifra respetable. En estos días algo menos. Pero hace 2 años acercando 1.000 millones o diría 1 billón de euros habría sido, un poquito menos por el cambio actual.
Pero a través de la investigación logra un ingreso de casi $250 million de libras. Y esas cifras, 177 millones de entidades caritativas, fondos públicos del gobierno y también fondos de la industria, del extranjero y otros diversos recursos. Quiere decir que es un negocio bastante grande y esas presiones de ser un negocio fueron también, incidieron mucho sobre el personal, de manera que creo que aunque hay mucha buena gente muy amable dentro de la universidad, no encuentro muchos que son realmente felices en lo que hacen. Se siente la presión, es uno de los aspectos contraproducentes de todo ese esfuerzo de investigación. Pero, siendo una organización muy profesional, eso podría ser la agencia de cooperación o la oficina de cooperación. En estos aspectos no tenemos el concepto de oficinas de cooperación, sino sistemas de apoyo a la investigación. Es muy enfocado a realizar propuestas exitosas y hasta cierto punto cumplir con las propuestas, cumplir con las investigaciones. Pero Imperial College es una entidad muy emprendedora, oficina profesional muy eficiente, una estructura administrativa dedicada a apoyar a los académicos, lograr hacer las propuestas exitosamente y hasta cierto punto cumplir con la investigación. Tienen software que ayuda muchísimo a los académicos en preparar las propuestas. Info-Ed Proposal Development es todo lo que he podido identificar del software específicamente. Pero hay los mecanismos para facilitar para los académicos hacer las propuestas. Y eso es una gran utilidad. Pero preparar, costear, aprobar internamente los procesos, aprobar las propuestas y para asegurar los fondos facilita muchísimo. El sistema que tenemos actualmente no es tanto así, pero el autocálculo de los presupuestos y costos es algo muy útil. Entrando en SOAS es otra entidad. Salí de un mundo de astrofísicos y hematólogos y ólogos de toda clase, pero de las ciencias naturales. En una entidad, School of Oriental and African Studies, de estudios del Oriente y africanos. Tiene su prestigio en su pequeño nicho, es una entidad mucho más pequeña. Número 9 en una de las listas, las ligas del periódico The Guardian. Pero nos consideramos la única institución especializada en el estudio de las regiones de Asia, África y el Medio Oriente, aparentemente. Pero nos enfocamos en las ciencias sociales, la ley, la lingüística, varios idiomas extraordinariamente raros, las humanidades, las culturas, y revisaba un poquito hace 2 o 3 días, o fue la semana pasada, una lista de los cursos que se dan a los estudiantes de bachillerato, y hay un sinfín de cursos muy pequeños, muchos que no se han presentado por varios años, pero están todavía, como el georgiano, el idioma del país de Georgia. Tenemos georgiano, es difícil decirlo. El georgiano intermediario tenemos, y en mi entrada me conocía gente como etnomusicólogos, y una señora que había completado su doctorado sobre los medios, la media, film studies, películas en Sudáfrica. Para nosotros en Inglaterra, media studies, estudios de los medios de comunicación,
es algo que uno puede hacer si uno no puede hacer otra cosa más respetable. Pero hay aquí una señora con su doctorado de la Universidad de Cambridge desarrollando su carrera en los medios de comunicación, la película, los libros de África. Y me encontré con disciplinas que jamás había concebido que existieran en el mundo. Pero ahí están en SOAS. Tiene su nicho y tienen muchas disciplinas muy nichas. Entonces es una entidad muy distinta, y mucho más pequeño en términos financieros, tanto como número de estudiantes. Quiere decir que el servicio que se presta a los académicos para hacer las solicitudes no es tan elegante como hay en el Imperio. Y es más rústico, menos experimentado. Pero sí tenemos una oficina de cooperación. Pero otra vez, todo se dedica a realizar las propuestas y no hacer tanto los vínculos con otras entidades, ni británicas, ni europeas, ni en otras partes del mundo. Y siendo una entidad un poco rara, recién entramos a desarrollar una estrategia de investigaciones. Entonces no hay, digamos, hay mucha menos información aquí en cuanto a SOAS porque no hay una estrategia a nivel institucional, sino se va desarrollando eso. Vamos organizándonos más, es decir, francamente salimos de los años 1980 en el tercer milenio y nos vamos adecuando a un mundo más competitivo, menos cómodo. Y todos los sistemas y los procesos y el personal se profesionaliza de una manera muy necesaria. Pero se va elaborando una estrategia de la investigación en base a la estructura de las facultades. La organización va a ser, la universidad va a ser asesorada en base a su actuación sobre la investigación y tiene que ser una presentación coherente, es decir, de la escuela en sí, del colegio en sí, tiene que haber una coincidencia en la estrategia con lo que se pretende en las tres facultades de Artes y Humanidades, Lenguas y Culturas, y mi facultad de Leyes y las Ciencias Sociales. Y lo que se va haciendo es, en los 18 departamentos, se va creando estrategias para hacer un complejo coherente, porque la coherencia es algo que se va a asesorar en el fin de los casos. Y pasando de los departamentos, los centros, mi propio centro, los grupos de académicos nos organizamos o nos tenemos que organizar en un sistema coherente para no hacer todo lo que queremos, disparar por todos lados, sino tener una estrategia coherente, y eso requiere una disciplina que no hemos tomado todavía. SOAS no tiene una disciplina en el sentido de conformarse a normas, es una entidad muy anárquica que se va cambiando poco a poco. Tenemos comunistas todavía y se hablan uno al otro como camarada se dice, camarada, se utiliza ese lenguaje todavía. Me asombró, me quedé atónito después de un seminario donde hablan camarada, esto, aquello, el otro. Pensé que yo soy medio stalinista en la medida que no soy contra la competitividad y la competencia. Pero en cuanto a ese lenguaje de camarada, todavía publican de un punto de vista comunista y lamentan en ese seminario mismo, lamentaban los académicos comunistas, las camaradas lamentaban la falta ahora o la no existencia del problema agrario, quiere decir paisantería, campesinado, sería el lenguaje comunista. Lamentaban la ausencia actual, o desaparición, mejor dicho, del campesinato, porque no hay campesinos más, todo se ha hecho un negocio agrario,
los campesinos no existen más, no hay ese problema político, y es decir, su mundo de investigaciones comunista ha desaparecido, pero los académicos no, están todavía. Y es buena gente también. Y su óptica también, su óptica económica heterodoxa es importante. SOAS no va a perder la heterodoxia. Pero mi propio centro es un poco más ortodoxo que aquellas personas, aunque vivimos juntos. El Centro de Desarrollo, Ambiente y la Pobreza. Y tenemos programas en estos asuntos. Mi trabajo académico se concierne más con enseñanza a nivel de maestría a distancia de los 1.100 estudiantes que tenemos esparcidos por todo el mundo. No detengámonos en eso, pero eso es lo que hago. No enseño cara a cara tanto como por preparar los programas a distancia. Esa es una parte de mi trabajo, la otra parte es la investigación. Uno de los beneficios en volver a entrar en la Universidad entrar en la Universidad de Londres ha sido poder ampliar mucho la colaboración con académicos de otras disciplinas. Y este organismo de emprendimiento del London International Development Centre, Centro Internacional de Desarrollo de la Universidad de Londres, con su página web ahí, es un emprendimiento de 6 colegios. Si fuera la universidad, si fuera Imperial College, con su mentalidad de ser independiente, no habrá habido esa cooperación. E incluso hay algunos colegios, otros colegios de la Universidad de Londres, muy renombrados, como el LSE, London School of Economics, como King's College, como la Universidad UCL, University College London. Los grandes colegios se mantienen independientes todavía y no participan. Quizás son más grandes, no tienen que participar por su tamaño. Pero the London International Development Centre es un emprendimiento de 6 colegios de menor escala, pero todos comprometidos con el desarrollo internacional, siendo SOAS, que somos nosotros, the London School of Hygiene and Tropical Medicine, higiene, que es más bien la salud pública y la medicina tropical, Birkbeck College, pasamos de alto, el Instituto de Educación, los farmacéuticos y los veterinarios. 6 colegios distintos han metido todos sus académicos interesados en el desarrollo, y hemos hecho una organización que no es una organización virtual. Existimos y tenemos un centro, un edificio y un website y conferencias, pero toda la idea es de aprovechar la ventaja de estas personas que generalmente por las disciplinas no pasan las fronteras disciplinarias. Y el propósito es facilitar la investigación y la educación. Ellos dicen interdisciplinaria. Hemos conversado mucho si es interdisciplinaria o si es multidisciplinaria. No perdamos tiempo en eso, quizás. Pero para enfrentar los problemas complejos, como ha dicho Eduardo Sánchez, los problemas de desarrollo son muy complejos. Y las fallas de toda la investigación, o de mucha de la investigación hasta ahora, es que hemos seguido líneas disciplinarias sin traspasar esas barreras. Esto es un esfuerzo de pasar las barreras y vencer los problemas de falta de comunicación entre los arquitectos. Yo veo mi interés, habiendo investigado un poco cuestiones de la polución aérea en la ciudad de Delhi, en la India, y habiendo entrado en las casas donde hay mucho humo por la quema de carbón para hacer la cocina, y el humo que crea problemas oculares. Yo fácilmente veo los vínculos entre la salud pública y la visión, y
energía a nivel del hogar, la buena construcción del hogar y posibilidad de utilizar hornos de otra forma y poder dejar escapar el humo, por ejemplo. Y todo esto viene de un estudio del impacto de la polución aérea sobre el sistema agroalimentario y la deposición de microelementos de los metales, ¿cómo se llama? Los metales nocivos durante el proceso de la comercialización de los productos hortofrutícolas. Es un ambiente muy sucio. Toda la industria deposita sus químicas sobre los alimentos que se comercializan en la calle, entran en el consumo, pero vemos también la contaminación del sistema agroalimentario viene a través de la cocina y el agua. Hay un complejo de problemas entrando en el impacto del ambiente y la polución aérea sobre el sistema agroalimentario. Entramos en la casa y vemos un montón de problemas que son relevantes, asociados, pero por no ser arquitecto, por no ser experto en las construcciones a nivel del hogar y asuntos de energía en el hogar, no captamos todo. Es decir, esos problemas, como hemos dicho anteriormente, son muy complejos. Un problema entrando en un problema, abre la perspectiva, un complejo de problemas, y no debemos ignorar esos. Todo el financiamiento y el sistema de investigación y los premios para la investigación se van hacia disciplinas y la profundidad y no tocan las cosas más amplias, pero los problemas son complejos y amplios. Entonces estamos logrando una coordinación, si no fuera cooperación todavía, entre los académicos, entre las ciencias naturales y sociales de los 6 colegios. Y esta idea es una muy buena idea que pueden copiar quizás, porque a través del gobierno, para lanzar esta entidad hace 2 años, conseguimos fondos públicos y aprovechamos un edificio. Y no es una organización virtual, sino que trabajamos juntos. Y hasta ahora son 430 investigadores que se han hecho miembros de este centro y llevamos a cabo un programa académico normal. Entonces, estamos valorizando la multidisciplinaridad intercolegial, que es un proceso nuevo en Inglaterra. Y el valor de la iniciativa se basa en la coordinación de las diferentes ópticas y prácticas, y no debemos subestimar las dificultades que hay en operar tras las barreras disciplinarias. Los problemas enumeramos la necesidad de tener un foco multidisciplinario, porque especialmente en mi área se dan cuenta de que es un ambiente rural y agroalimentario, más que nada, pero con vínculos a la economía rural y otros aspectos, otras disciplinas también. Pero esta entidad se enfoca en las amenazas emergentes, las zoonosis que hay o que heredamos quizás de países en vías de desarrollo, la influencia aviar o avícola, se dice, mejorando el acceso a los medicamentos para las gentes pobres. Hemos notado que hay una coincidencia entre los sistemas de comercialización de los productos agrarios, que también comprenden un sistema de insumos, los insumos como los productos agroquímicos y las semillas se proveen a los productores y posteriormente se convierten en productos agrarios por la cadena
de comercialización hasta los consumidores. ¿Qué tiene que ver con la SIDA esto? Bueno, los sistemas de entregar los medicamentos para controlar el SIDA quizás podrían canalizarse a través de los mismos sistemas de comercialización. Hacer llegar los medicamentos a la gente más alejada, más pobre, es una dificultad para muchos países africanos. Pero ¿por qué no reconozcamos reconozcamos que tenemos sistemas agroalimentarios de comercialización que incluyen la entrega de suministros para con los productores en lugares rurales? También podría ser el mismo canal para los productos de medicina contra el SIDA y la tuberculosis y un sinfín de otros medicinas. Pero los de higiene, los de la salud pública, no se habían dado cuenta, no sabían de estos sistemas de comercialización hacia el otro lado, insumos y los productos. Pero poniéndolo, parece algo tan lógico, pero hasta que esta gente se sentara juntos y se conversara, no se diera cuenta de que hay una oportunidad combinar los conocimientos. Esa es la interacción de la agricultura y la salud pública, o más bien eso es una de las interacciones entre la agricultura y la salud pública, pero pasamos a otra iniciativa que es lo más llamativo hasta ahora. El nexo entre la agricultura y la salud es mucho más grande que la distribución de medicamentos y la comercialización de productos agrarios por el mismo sistema de comercialización. A través de un trust que se dice Liva-Hume, que sus orígenes son en la empresa Unilever, de ahí viene el lever, que es un juego de palabras. Lever quiere decir palanca también. Pero este fondo que viene de la entidad que inició la empresa Unilever donó recientemente un fondo bastante respetable para desarrollar un programa de 5 años. 5 años parece largo plazo, no es corto plazo, pero mediano plazo, largo plazo. Habían hablado de programas plurianuales y vuelvo a ese tema porque muchas veces la investigación que hemos llevado ha dependido de un proyectos que duran 1, 2, 3 años y luego se terminan, que es un proceso súper ineficiente de entregar los recursos. Debe haber continuidad porque siempre un proyecto se encamina hacia otro. Es muy bueno para los investigadores la continuidad porque quiere decir fondos, pero intelectualmente, académicamente es muy importante que haya continuidad. Demasiados programas he hecho y completado dentro del periodo de 2 o 3 años, se corta el financiamiento y hay que correr al otro lado. Esa es una gran falla británica, es uno de los resultados perjudiciales de la competitividad. Pues no sé si 5 años es plurianual, yo no diría, sí, por definición es plurianual, pero no es de largo plazo, diría yo. 5 a 10 años es un programa de largo plazo, diría yo, más o menos de medio plazo. Pero el propósito es bastante innovador, sin embargo, tener financiamiento por 5 años. Enfrentar la crisis global agroalimentaria, que quiere decir no solo la falta de nutrición en países pobres, sino la sobrenutrición, se puede decir, las epidemias de obesidad y de diabetes y varias enfermedades debido al exceso de la nutrición, no solo en países desarrollados y gordos como los Estados Unidos, Gran Bretaña. Ustedes con su dieta mediterránea, por supuesto, no participan en eso y no hay gente malnutrida aquí, seguramente.
Sin embargo, la malnutrición en los países en vías de desarrollo no es solo la subnutrición, es la sobrenutrición. Demasiada nutrición es el cambio de la dieta a un estilo más anglosajón y el consumo de McDonald's. Cuidado, porque me entregaron un plan de la ciudad ayer en el hotel y la propaganda enfrente de McDonald's, pues... obviamente McDonald's y todas las cadenas están en España también. Surgió algo en las noticias ayer de un país, ¿qué fue? En vías de desarrollo, no exactamente en vías de subdesarrollo, que fue Islandia. Y la cadena de McDonald's en Islandia con tres casas, puestos de venta en Reykjavik quizás. Los tres van a salir de Islandia, pues es un resultado del subdesarrollo o la crisis económica que McDonald's sale de Islandia, pero el comentario fue quizás es algo bueno para Islanda. No va a perjudicar ni la economía ni la salud de los islandeses de que McDonald's salga. Pero ese es un desvío un poquito. Pero los problemas de la nutrición son globales y no solo son subnutrición en los países en vías de desarrollo. Nos afectan a casi todos nosotros. Entonces, esos vínculos y, por ejemplo, el efecto. Para los economistas agrarios es obvio de que los sistemas agroalimentarios y el poder de las cadenas, los procesadores, las grandes empresas manufactureras tienen mucho que ver con la salud pública, tanto como la agricultura. Suministran de la agricultura y los agricultores y también de los países pobres y los productores pobres en los países pobres. Suministran de ahí, pero entregan sus productos, a veces buenos, a veces nocivos al público en todas partes. Y ese vínculo entre la salud pública, la industria agroalimentaria y la producción agraria y cuestiones de pobreza son reconocidos, pero no son bien investigadas. Entonces traspasamos las disciplinas tradicionales y eso es un problema, ¿no? Cuando volvemos a la publicación en revistas, porque la multidisciplinaridad es algo que no se aprecia, no se valoriza. Pero se habla de un nuevo paradigma fue ese concepto que ganó el interés de Leverhulme para pagar los 3.000 millones. Fue un concurso, por supuesto, siendo algo británico, un concurso amplio, 50 propuestas, un shortlist reducido a una lista de como 18, 2 propuestas comprobadas y la nuestra fue exitosa. Entonces, la gente externa, los donantes que financian estas cosas, nos damos cuenta de que hay una conciencia de que la multidisciplinaridad, y en este caso entre la agricultura y la salud, que parece tan obvio para mí, se empieza a priorizar. Nos enfocamos en la pobreza y el desarrollo, globalización de las dietas, a que me he referido hasta ahora, la necesidad de mejorar la calidad alimenticia, cuestiones climáticas también que hemos mencionado anteriormente, salud y agricultura, porque hay muchos desafíos, tantos desafíos en esa área, cambio climático. Mucho trabajo. Y la agricultura, la salud y las enfermedades emergentes a los cuales me refiero, no solo la zoonosis en particular, pero otras enfermedades. Quiere decir que los médicos se sientan con los economistas. También hay economistas de salud pública, pero ellos no tienden a hablar con los médicos. Y los economistas de la salud pública, por lo visto, no hablan todavía con los economistas agrarios, ni los economistas verdaderos, por las barreras disciplinarias
no sé si es la realidad aquí. Vemos en el panorama global de la malnutrición, tomando eso por ejemplo, tanto el exceso como la deficiencia alimenticia, un desequilibrio fundamental entre las estrategias y políticas para la producción de alimentos y la salud pública. La brecha se debe al aislamiento de las investigaciones en la agricultura, de las investigaciones en la salud. Este programa establece vínculos entre los investigadores de diferentes bla, bla, bla. Pero es ¿en qué consiste? Es una pregunta, ¿en qué consisten las barreras disciplinarias? Ciertamente hay cuestiones culturales, es decir, sentar a las personas alrededor de la misma mesa no logra una conversación, porque hay cuestiones de cultura, de metodologías analíticas que no se comparten y las diferencias personales. Da gusto hablar o vivir junto con etnomusicólogos en mi oficina en Londres. Pero ¿qué tengo que ver con un etnomusicólogo? ¿Cómo concibo al mundo? Venimos de universos muy extraños. Y no es por organizaciones. Comentamos ayer, conversando sobre ese tema, que no es a través de las organizaciones que logramos la colaboración, sino por individuos. Y tienen que ser personas que están dispuestas a salir de su hueco y conversar con otros. Factores personales inciden muchísimo sobre eso, porque si no hay las personas dispuestas a cambiarse un poco y abrirse la mente, las organizaciones y las estructuras no van a lograr esa colaboración muy necesaria. Entonces, ¿en qué consisten las barreras? No me dedico a esto, pero es un tema que se tiene que tratar muy, muy de fondo. No es porque vivimos en otros edificios, sino es algo mucho más profundo. Otra pequeña pausa, por lo menos para mí. En lo que he dicho sobre la situación británica, hay debilidades en nuestro sistema. Y me refiero a la investigación universitaria que se rige cada 6 años por un asesoramiento de la calidad, que es no hay otro factor más importante en la vida universitaria. Ciertamente otro factor no es los estudiantes. Los estudiantes no son el factor más importante en la universidad, sino es la investigación, porque este proceso repercute directamente en la distribución de los fondos públicos, el prestigio de la entidad, la reputación nacional, internacional y la carrera del académico mismo. Indirectamente repercute en el mundo estudiantil. Lo que ocupa a los estudiantes no es la misma cosa que se ocupa por los donantes, el sector público, los que financian y los que manejan la investigación. Y nuestro sistema es muy rígida, es muy, hasta cierto punto es opresiva. Se tiene que hacer un ejercicio como esto, pero nos atemoriza a todos. Cada 6 años hay este proceso, ignoren las siglas, pero cada 6 años, y recientemente en el año 2012 habrá la nueva propuesta de asesoramiento. ¿En qué se consiste? Un sistema de revisar las publicaciones, asesorarlos por los expertos. La forma de hacerlo depende de la disciplina, porque en una disciplina un libro vale más que un artículo en una revista académica, y eso jamás en las ciencias naturales al revés. Entonces, por disciplinas hay pequeñas diferencias en las normas, pero siempre se van buscando la excelencia investigativa medida por las citaciones o la calidad de la revista académica y las citaciones de la obra. Entonces, la nueva propuesta se ponía énfasis en los outputs de la investigación, lo que sale que realmente son
o esos libros o artículos en revistas académicas que va a contar, es un documento de consultación, pero se pone el énfasis todavía en los outputs. El ambiente institucional es algo importante en ese respecto, es el ambiente de investigación que crea la entidad académica, la universidad, con respecto a la formación del personal, el mundo para los estudiantes, los doctorados, que sí es sin entrar en demasiados detalles que desconozco hasta cierto punto, digamos, es el ambiente. Pero un nuevo enfoque es la aplicación de los resultados, el impacto, que es algo que no se ha comprobado hasta ahora. Otro pequeño descanso. Vamos antes. Escape. Tampoco. Ya rompí su máquina. No sé qué es la máquina. Sí. Ese es el impacto. Gracias. Ya. ¿Qué quiere decir el impacto? Hablé de aterrizarme al principio, la importancia de que los académicos nos bajemos de los cielos a la tierra para tener un impacto en las vidas actuales de la gente pobre. Y eso es un desafío para los académicos. Se mide impacto, se va a medir el impacto por alcance, algo de qué tan amplios son los impactos de la investigación, el significado de los impactos, qué tan profundos son los cambios resultando de la investigación. El impacto de la universidad, la unidad de investigación es algo que sobre esta cuestión de coherencia, el ambiente de la institución y la coherencia de cualquier unidad, que sea un grupo o un centro, o un departamento, una facultad, la unidad de investigación que se entra en este juego de asesoramiento, el impacto, eso es la coherencia a nivel más del investigador individual. Y el aprovechamiento de las oportunidades de interaccionar con usuarios y beneficiarios para asegurar el impacto futuro. Es decir, lo que pasa, el follow-up, lo que sigue, si realmente los artículos publicados en el año 2009 realmente inciden todavía sobre la vida de los pobres en el año 2012, que entonces tenemos la anchura, la profundidad y la longitud quizás de la investigación. Debe haber una respuesta. Y realmente este aspecto, este impacto es lo que queremos, pero es otro desafío para los académicos. Vamos rápidamente por eso, pero uno de los mayores donantes y el mayor jugador en el juego británico es DFID, Department for International Development, Desarrollo Internacional, que está operando en casi todo el mundo con un presupuesto anual de 5.000 millones de libras, más o menos. Y hay otras entidades públicas y privadas y caritativas que son importantes. Pero es DFID que juega mucho. Su presupuesto para los años 2008 a 2013 es 1.000 millones de libras para la investigación, tanto para ustedes como para mí. Y conquistando la pobreza y enfocándose en las metas del milenio es el foco. Y enfatizan sobre el impacto, que es bueno. Incluye la capacitación para aprovechar los resultados en los países en vías de desarrollo, es decir, cuando trabajamos con colaboradores en el sur, que vayamos hacia una mayor capacitación de aquellas entidades también. Y se enfoca particularmente en África y Asia Sur, como casi todas las demás entidades internacionales, creo.
Canales de financiamiento. Bueno, en este sentido, el sur incluye Brasil, la India, la China, que son países con su propia capacidad humana e intelectual académica y se fija en la colaboración con ellos. Entonces, por una parte son países del sur, por otra parte son países del norte. Ignoremos entonces la distinción. Pero enfatizan la colaboración entre los sectores público y privado. DFID también quiere trabajar con los donantes internacionales, organizaciones ya existentes internacionales, y utilizar diferentes métodos, cómo uno accede al dinero, diferentes métodos de financiamiento para coordinar los esfuerzos nacionales, regionales, globales. Y imagino que ese website estará disponible después. Los 6 puntos focales son el Centro de Crecimiento Internacional. Eso es lo que van a lanzar. La agricultura, la pesca y la forestería. Forestería no suena bien. Árboles. Sostenibles. Cambio climático, como he dicho, las ciencias en cuanto a eso, la política, adaptación, mitigación, cuestiones de carbón. Hablamos anteriormente de la adaptación y la mitigación. Creo que debemos hablar también de la reducción en el cambio y de cambio climático también. No solo adaptarnos ni mitigar los efectos, sino reducir. Poner en marcha atrás. Sistemas de salud, farmacéuticos, etcétera, etcétera. La gobernación, no sé si es una palabra que se comunica. ¿Está bien? Hablamos anteriormente de la democracia, etcétera, etcétera. Es ese sentido. Los países con una democracia muy frágil o donde no hay cuestiones de poder, política y pobreza en esos estados. Y mirando hacia el futuro, retos y oportunidades más allá que los metas del milenio. Y los mecanismos de financiación abiertos para ustedes, tanto como yo, son grandes entidades interdisciplinarias, y veremos en un momento qué quiere decir eso, enfatizan el manejo eficiente de grupos de stakeholders, que son los participantes y también los impactados en forma más externa, los consorcios de los programas de investigación, es decir, una visión amplia, más o menos la responsabilidad social, ambiental y quizás cooperativa, mucho más amplia. Capacitación mencionamos, y la comunicación, cómo llevarse con los medios de comunicación y publicar, divulgar los resultados. Hablan de embajadores para promover la implementación, no sé si es Tony Blair o quien sea, que va a andar por el mundo haciendo buenas cosas, bien pagados, remunerados. Información, de que la información vuelva al personal de DFID, también a los usuarios internacionales. Y finalmente, asuntos de género. No sé quién agregó ese concepto al final. Obviamente habían llegado por esos mecanismos y ¡ups! Qué lástima, hemos olvidado asuntos de género. Se pone. Lo que van a financiar son redes internacionales sobre cambio climático y el crecimiento, otros programas. Esos son los mecanismos que van saliendo ahora y los programas colaborativos. Y DFID menciona la CIDA, de que son los canadienses. Y son los canadienses, según entiendo, entre las entidades internacionales, que se han dado cuenta de que la investigación en Latinoamérica es importante. La gran mayoría de los fondos internacionales se han desviado a África y partes de Asia por muy buenas razones, ignorando los problemas acuciantes de desigualdad que hemos mencionado en Latinoamérica. Y son los canadienses que se me han contado de que son los que se han dado cuenta más que nadie de que nos hemos desviado demasiado hacia África y Asia, o más bien hemos olvidado de los problemas de
en Latinoamérica que debe ser de interés para con ustedes. Mencionan Wellcome Trust, que es un fondo británico para la salud, Banco Mundial y otros. La financiación que hemos recibido nosotros ha sido mayormente por esos fondos pequeños de concursos responsivos. Surge un problema y hay un concurso especial para investigar ese asunto y dan los fondos para ese propósito específico. Pero lo que salió ayer fue una llamada, un concurso para 4 consorcios. No traducí eso porque en algún sentido es un lenguaje difícil de traducir, pero ayer salió ese concurso en 4 áreas para renovar los impuestos, cuál sería un sistema de impuestos para estados eficientes. En segundo lugar, states delivering for poor people, eso no tiene traducción, pero los estados que sí están ocupándose exitosamente para los pobres. Uno tomaría como ejemplo quizás Ghana en África, que se va cambiando y liberalizando de acuerdo con la visión anglosajona por lo menos. Cuestiones de livelihoods, no sé si utilizan el concepto de bienestar, o medios de vida, protección social y servicios básicos de salud y educación, etcétera, en los estados frágiles y en situaciones de conflicto. Y luego la gobernación, la democracia, seguridad y la justicia, todo se encuentra a partir de ayer en ese sitio. No sé si el modelo británico realmente es el que seguir. Tiene sus aspectos muy positivos. También estoy consciente de las deficiencias y, por supuesto, de que en algunos momentos yo no he sido exitoso. ¿Por qué no echar la culpa en un sistema que me niega los fondos necesarios para hacer la investigación? Sería una reacción natural, ¿no es cierto? Y hasta cierto punto es algo personal, pero es algo objetivo también. Hasta ahora no ha habido una valorización ni en las universidades, ni en el sistema de asesoramiento de la investigación, y apenas está empezando entre los donantes y el gobierno esta cuestión de la multidisciplinaridad. Doctorados no pueden ser multidisciplinarios. Las revistas no publican artículos multidisciplinarios porque no alcanzan la profundidad necesaria. Demasiado amplio, no se enfoca suficientemente. Es una crítica más o menos sustancial, creo. En las universidades no hemos logrado reconciliar los incentivos para los investigadores y el ascenso profesional. Yo mencioné al principio, más administración, más enseñanza, más investigación. ¿Qué se hace? No podemos priorizar todo y desanima un poco tener que hacer más de todo. Tiene un efecto en la capacidad humana, en las relaciones humanas, y entra un sentido de egoísmo, de selfishness, diría, egoísmo quizás sería, de que difícil lograr una colaboración con las tensiones que existen entre estos diferentes elementos. Los procesos y servicios profesionales de apoyo que faciliten la formulación de procesos son súper importantes, pero más ayuda para los meros académicos. Algunos de nosotros son tan incompetentes en cumplir nuestro trabajo y vivimos en un mundo aislado de la realidad, de que necesitamos, hay que tomarnos de la mano y llevarnos por estos procesos, a menos que, no sé si todos los españoles son expertos en esto. Lo que vale sí es una jerarquía. Hablando de universidades, tiene que haber estrategias de investigación. Mencioné que las SOAS, la escuela mía, están entrando en formular una estrategia
en una jerarquía de la base, de la unidad investigativa y también de publicación al departamento, a la facultad, a la universidad. Debe haber, es mejor que haya coherencia. Y a través de eso se van a vincular los arquitectos y los que saben de la energía hogareña junto con los que trabajan en la industria agroalimentaria. Hay que tomar en cuenta la necesidad de la formación profesional, es decir, eso quiere decir presupuesto para mejorar no solo la investigación, sino los investigadores. Necesitamos fondos y espacio, tiempo para mejorar nuestras habilidades profesionales. Reconciliar la I con la C. La C, las consultorías. Creo que en España, tanto como en Inglaterra, hay una tendencia de que los académicos van a hacer consultorías y quizás ignoramos la investigación. Puede ser que haya una coincidencia entre la investigación y las consultorías, pero las consultorías generalmente se hacen para fines personales, fines de lucro personales, hacer bruto, no sé si es así, pero la investigación es más la publicación. Sí podemos reconciliar, hay que dar una apertura a los académicos, seguir sus fines económicos, pero también a los académicos. Y en mi escuela no hay suficiente conciencia no hay la disciplina, mencioné la falta de disciplina o la anarquía en mi escuela, de que los académicos no solo pueden hacer la consultoría, sino hacer la investigación, por las razones de ese asesoramiento de investigación. Hay que equilibrar estas cosas, que no sea ni siempre la investigación para sangrear, quitar la sangre de los académicos por ser toda la investigación, ni tiene que ser todas las consultorías para fines de lucro. Para eso no estamos tampoco. No sé si es una autocrítica. Para las instituciones de financiamiento, finalmente, ustedes tienen la ventaja comparativa para con Latinoamérica, que no ignoren la África y la Asia, por supuesto, pero ¿quién más puede trabajar mejor en Latinoamérica sino los españoles? Quizás no es la madre patria, quizás el 15 de octubre no es el día de Colón, sino es el día de la raza. Y quizás es las cosas se cambian. Sin embargo, ustedes tienen una mejor entrada que los anglosajones y los alemanes y mucho mejor que los americanos, por supuesto. Y la desigualdad en la región es importante y es un tema que se tiene que priorizar, habiendo trabajado bastante con las etnias, los grupos étnicos y las sociedades muy mezcladas, las mestizas. Hay mucho que hacer y esos asuntos, sus problemas son tan importantes como los problemas de la pobreza en África y la India. Mencioné la continuidad en el financiamiento, que haya una presión sobre los financiadores, los donantes que apoyan programas y no proyectos. Un proyecto de 3 años va a servir menos que un programa de 5 o mejor 10 años. Nuestras estrategias académicas e investigativas tienen que responder a un concurso, un llamado, una vista, una visión de 10 años, incluso hasta el año 2015. Es muy poco. Fijémonos más allá que los metas del milenio, porque la pobreza sigue después del año 2015. Y si nos enfocamos hacia un futuro más lejano, sería mejor para los programas, para la capacitación personal. Vamos a realmente invertir en la capacidad humana, pero también los problemas van a estar y creo que los donantes tienen que tomar conciencia de eso. Tenemos que ejercer presión sobre los donantes, es decir, sobre su ministro de Relaciones Exteriores, cuando hay un documento que se tome conciencia de largo plazo y no de
mediano plazo. Voy a ignorar este punto último, pero es una cuestión de realmente cómo hacer las propuestas. Creo que mencionamos anteriormente de un proceso de 2 etapas, un concurso a 2 niveles, y de que haya algún beneficio. Lo que estoy apuntando así es de que haya beneficio para los que no son exitosos, para la gran mayoría de las entidades que hacen propuestas para cierto concurso, la gran mayoría no son exitosas, no es exitosa. Pues de que hay un pequeño premio para no desanimarles. Entonces la forma en que los donantes lleven a cabo su financiamiento debe tomar en conciencia de la necesidad, no solo entregar los fondos a los exitosos, los que tienen suerte, los que por un lado o por otro pueden seguir adelante, pero no perdamos esa capacidad rechazada de que haya más oportunidades, un pequeño premio quizás, para no concentrar los fondos. Eso es lo que me preocupa sobre el nuevo programa con DFID, los 4 centros. Para los que quedan afuera de esos nuevos 4 centros, ¿qué es el futuro? Si no hay futuro, no va a haber una capacidad intelectual. Bueno, pasamos de la parte biográfica represento 3 puntos de vista, 3 experiencias en diferentes entidades, pero todo dentro de la universidad. Y después la financiación del gobierno británico, algunas pequeñas sugerencias. Y con eso me callo un momentito. Les agradezco muchísimo si han captado algo de mi español y las ideas. Magnífico. Si hay preguntas, con mucho gusto. Hay una mesa, ¿no es cierto? Tenemos todavía 5 o 10 minutos de preguntas, luego descansamos un momentito y luego tenemos la mesa. Vamos, en primer lugar, simplemente agradecer la exposición, entre otras cosas porque nos refleja que los problemas que tenemos aquí son generales, es decir, los problemas que tenemos ligados a reconocimiento de la investigación y ligadura entre grupos, multidisciplinaridad o profundización en temas que no tienen ninguna realidad en el terreno, etcétera, son problemas realmente de la investigación, no solo aquí, sino hemos visto que en Inglaterra, y yo me temería que en el sistema de investigación internacional también. Y en ese sentido pues es muy reconfortante pensar que no son el mal de muchos consejos de tontos, pero en fin, que en el fondo tenemos que coordinarnos y colaborar en resolver esos problemas conjuntamente. Entonces, 5 o 10 minutos de preguntas. Hola, Rafael. Bueno, gracias por tu intervención, que yo creo que nos ha ilustrado en muchísimos aspectos. Y te quería preguntar, en vuestro centro, en el London International Development Center, el que aglutina 6 colegios, ¿la dedicación es exclusiva o se compatibiliza la actividad investigadora del propio colegio con la del centro? ¿Se siguen distintas líneas? ¿O cómo se gestiona o es la formalidad de los 400 investigadores que formáis parte del centro, ¿no? ¿Siguen con su actividad también en su propio colegio? ¿Cómo lo organizáis eso? Buena pregunta. ¿Cómo se organiza y cómo reconciliar las tensiones entre los que pagan los salarios y este centro? El centro es muy innovador, creo, y como he dicho, unir estas varias disciplinas sobre
temas e identificando temas en común y trabajar sobre eso. Es algo bastante bueno. No ignora la dificultad de que me pagan de una escuela y hay ese centro. La constitución del centro toma en cuenta de que salimos de diferentes colegios y compartimos en un centro que es, por lo visto, parece un centro externo a los diferentes colegios. Yo no creo que estamos afuera. Realmente hay una coincidencia. Creo que han logrado más o menos reconciliar las tensiones. Es cierto que yo siento una tensión entre mi trabajo administrativo y la educación y la enseñanza, la docencia y la necesidad de vincularme con el centro. Pero no me toman fuera de mi colegio. Es decir, realmente creo que los colegios están encima del centro. Pues todo lo que ocurre en el centro tiene la aprobación de los colegios. Es un ensayo, es un experimento, digamos, por 3 años o más, y su existencia depende de recaudar fondos suficientes. Y los 3 millones ayuda mucho, por supuesto. Y se va creciendo, creo que la perspectiva es muy buena. Pero los beneficios que hay, uno supone que la actividad del centro, de London International University, es algo adicional a lo que se lograría dentro de las escuelas. Es decir, los proyectos que hemos ganado no se habrían ganado sin el esfuerzo interdisciplinario. En ese sentido, teóricamente es todo adicional. Y mi trabajo de investigación, sí, 50% de mi tiempo debo dedicar a la investigación. Puedo hacerlo dentro de SOAS en mi propia línea, o puedo dedicar eso al centro internacional. Pues luchando para explicar un poquito mejor. No sé si eso es la solución. No hay conflicto, no siento conflicto. Con tal que los recursos que el centro gane se devuelvan al colegio que paga mi salario, todo está bien. Y eso es temprano todavía para comprobar que eso es la realidad. Pero son los 6 colegios que son dueños del centro. Es decir, los estatutos. No es una organización más o menos virtual. En el sentido de que no tiene estatutos, no tiene identidad legal en sí. Y todo se hace con la aprobación de los rectores de los 6 colegios. Pues se han invertido en este proceso y no se concibe un conflicto, una tensión. Y en el momento de que los colegios piensan que esta entidad no sirve, será por fallar en la investigación y en conseguir los fondos necesarios. No sería por ser exitoso y tener una identidad propia. La identidad propia es importante no solo para mí, porque me explico también, no solo de Oriental and African Studies, pero también una persona involucrada en el mundo latinoamericano también. Buenos días, muchas gracias. Me gustaría preguntarle cuál es su opinión sobre la banca social, si su organización tiene alguna experiencia de alianza con la misma y si cree que el tema de la banca social puede ser un instrumento para la cooperación y cuál podría ser el papel de las universidades en una alianza con la banca social. Perdón, no entiendo, banca social. Sí, la banca social hay una banca industrial, una banca de captación de pasivo y una banca que se dedica al desarrollo social de naciones emergentes. Es aquellas que trabajan con microcrédito y con las MIPYMES, sobre todo en el área iberoamericana, ¿no? Y en otros países.
no sé si en Inglaterra existe, en España es ahora mismo una moda bastante potente, incluso con el juego de lo que son instituciones financieras españolas, con gran potencia en los fondos destinados a esta cooperación, a este tipo de cooperación, ¿no? Hablamos de microfinanzas, microempresas. Sí, hablamos de microfinanzas y MIPYMES, sí. Sí, la entidad misma desconozco completamente, pero el concepto de microfinanzas y desarrollo de microempresas, pymes, sí es algo sobre lo cual no trabajo yo mismo, sino con ciertos colaboradores y colegas. Sí es un concepto importante. Hacer llegar la finanza y particularmente en asuntos de género, eso ha sido muy importante. No es la única, no es una solución, no es la panacea, por supuesto, de los problemas, pero una forma de hacer llegar el apoyo financiero a individuos desventajados y pequeñas empresas. Sí es importante. Yo mismo no trabajo en la microfinanza. Buenos días o buenas tardes. Quería que valorase usted desde su experiencia, amplia experiencia sobre el terreno, como nos ha dicho, en la cooperación, cómo valora los actuales másteres en cooperación al desarrollo que se están implantando en las universidades, concretamente en esta universidad también. ¿Cómo valora este tipo de instrumento docente, formativo, no ya desde el objeto de la cooperación, que serían los propios países subdesarrollados, sino para el profesional que estudia, que se forma en este tipo de másteres, donde a primera vista se ve que pueden tener en un futuro inmediato una integración en instituciones de cooperación, en organismos internacionales, pero yo quisiera saber su opinión si realmente puede haber un mercado profesional de trabajo que pueda absorber a personas con formación en cooperación al desarrollo. Un mercado vinculado a empresas o otras líneas. Muchas gracias. En cuanto a programas de másters, es algo muy importante para las universidades británicas. En términos de negocios, es un emprendimiento muy importante y mucha gente de afuera, del extranjero, viene a Inglaterra para estudiar maestrías y los fondos son importantes. Eso en primera parte. En segundo lugar, financiación de esos másteres es difícil. Mucha gente viene a su propia cuenta y cuesta mucho. Es decir, hay el mercado para másteres en desarrollo en general. Sí hay lo que chocamos siempre con la falta de fondos. Muchas personas dignas de estudiar másteres, pero no todos pueden. Entonces, dos aspectos de que es importante para las universidades en términos financieros, es importante para los estudiantes porque sí ofrece la posibilidad de formación profesional que realmente creo que es importante y se da cuenta cada vez más de que necesitas una maestría para seguir adelante. Demanda efectiva se restringe por la falta de fondos y no hay sistemas de becas ahora. Es más difícil que hace 10, 20 años. Para las universidades, yo creo que el desarrollar para nosotros el desarrollar programas de maestría, de máster, es un elemento muy importante para poner en práctica la investigación que llevamos. Y de aquí puedo entrar puedo hablar por los programas nuestros,
que realmente sí los programas son basados en nuestras investigaciones, que sí no son en los cielos, sí se basan en la realidad, en cosas palpables de la gente pobre, en la literatura actualizada. Yo creo que nuestros programas son bastante buenos. Lo que hacemos una ventaja que tenemos en mi grupo, en mi centro en particular, es las masters a distancia. Y eso que comprueba la realidad del mercado y los problemas de los que aspiran hacia un máster. Tenemos 1.100 estudiantes en 134 países alrededor del mundo. Y estas personas son personas de edad como 34 años, personas experimentadas, con carreras, con trayectoria hasta ahora, con motivos de mayor formación personal. Hay algunas personas muy raras que tienen doctorados o tienen maestrías todavía, son adictos a la educación y pasan de una maestría a otra. Un estudiante con la cual me encontré en Trinidad, en el Caribe, y tiene 2 maestrías todavía, y está haciendo su tercer máster. Tienen trabajo, tienen familias y no pueden venir a estudiar. Creo que en la UPM conocen las ventajas de estudio a distancia. Y mi experiencia es que tenemos una clase de estudiante que realmente quiere progresar y debe haber un mercado enorme para eso. ¿Por qué tenemos 1.100 estudiantes y no 11.000 estudiantes? No sé. Pero la realidad es falta de muchas cosas. Falta de becas, pero también falta de promoción, de hacer llegar la palabra alrededor del mundo y quizás la competencia también. Pero vemos que hay una clase de persona en medio carrera que realmente quiere progresar y entre los nuevos programas que vamos lanzando son uno que en la pantalla fue la maestría en másteres en pobreza y desarrollo y la política y la práctica. Y nuevos módulos en eso sobre comprendiendo la pobreza, desempaquetando el concepto de pobreza. También actualizamos con módulos sobre cambio climático, protección social y la producción alimentaria y microfinanzas, también un nuevo módulo que vamos a lanzar sobre las microfinanzas, financiamiento rural. Y estas nuevas, tenemos todavía los economía agraria y las disciplinas antiguas que valorizamos, pero vemos que hay mucho interés en los nuevos temas que van surgiendo. El módulo cambio climático y la responsabilidad socioeconómica de las personas involucradas capta mucha atención. Y entrando en comprendiendo la pobreza, también mucha aceptación. Pues actualizamos el programa y tiene aceptación, gana mucho interés. Entonces, no sé si respondo a la pregunta, pero hay una clase de personas allá que están dispuestos a seguir con su educación, su formación profesional, pero a la vez cuidan a sus familias y mantienen su trabajo, su salario. Por eso disponen de pequeños fondos también. Creo que no hay tiempo, pero concretamente me refería un poquito más a si hay mercado de trabajo para esos nuevos profesionales formados en cooperación al desarrollo. Esos profesionales tienen puestos, son empleados. Hay un mundo amplio de personas dentro de organizaciones. Lo que dices es que la demanda es de esos profesionales, precisamente. Nosotros tocamos. Si va a haber, existe en este momento o va a haber o se prevé una demanda creciente en ese tipo de profesionales, no solo por instituciones, sino también por otro tipo de organismos o empresas que puedan valorizar ese tipo de formación. Yo creo que la demanda está comprobada porque el 90% de nuestros estudiantes son empleados de organizaciones internacionales
ONGs y personas privadas y también del sector privado que actualmente están en esas organizaciones y hay un mercado sin límite, creo, para esa clase de formación. Los obstáculos mismos para esos estudiantes son el trabajo que tienen y las familias, las responsabilidades que tienen para estudiar y seguir con esas responsabilidades a la vez. Entonces estoy convencido de que el mercado sí hay, el mercado laboral existe y estamos tomando estudiantes de dentro de ese mercado. Muchas gracias. Yo creo que si pone el descanso un momentito.